Bien, bueno, Víctor ya les dio las debidas disculpas, hemos tenido un problemita con las conexiones y bueno, vamos a estar esta última parte y vamos a tocar el siguiente. Estaba conversando sobre el tema bueno, exponiendo sobre el tema ante las dudas de los funcionarios, cuál es el comportamiento que tiene que hacer el importador. Lo principal, y lo reitero, a la duda, la respuesta. Hay una diferencia de los precios entre el declarado y el importado. Se presentan pues los documentos de pago, puede ser en este lado las transferencias bancarias, los contratos, y si hay alguno más, pues algún tipo de catálogo, alguna referencia en una página de internet. En una segunda instancia, si se lo van a pedir y hay más documentos, pueden presentar notas aclaratorias del vendedor, puede decir que es un precio, o en todo caso, y sería muy ideal, si es un país que tiene controles a la exportación, pues presentar la DUE, la declaración de exportación. Los países de Sudamérica, la mayoría, si no son todos, no, también Centroamérica, tienen declaraciones de exportación, tienen su DUE. En Europa también, algunos países tienen su DUE y en ellos se coloca el precio declarado. Ya en esos casos, ya es una prueba muy, muy, muy fuerte sobre el precio declarado. Pueden presentar también en este lado catálogos, revistas. Miren, las mismas fuentes de origen de un precio de referencia les puede servir a ustedes también como descargos. En este caso es muy interesante. Perdón, no sé, no, alguien está con el micrófono. En esta parte, mire, ¿en qué se basa un precio de referencia? Se basa en un libro, en una publicación, en una revista, en un catálogo, una lista de precios, una cotización o una antecedencia. ¿Qué descargos yo puedo presentar ante la aduana si hay dudas de mi valor declarado? Pues lo mismo. Puedes presentar libros, publicaciones, revistas, catálogos, cotizaciones, antecedentes. También puedes hacer lo mismo. Si tienes la autorización de otro importador, pues utilizar también su importación y presentarlo ante la aduana. Si has visto revistas de estos productos, también los puedes presentar. Publicaciones igual. Si te han mandado una cotización, también lo puedes presentar. Todo eso tú puedes hacer. Es una muestra de lo amplio que es los descargos que tú puedes presentar. Los precios de referencia es muy fácil para un funcionario. Te vas a la base de datos, tienes la información, comparas con una importación y listo. Eso es como que se mueve normal. Bueno, voy a llegar hasta acá porque podemos avanzar un poco más también algunos procedimientos como de la Unión Europea y de Perú, pero se parecen mucho a los nuestros y se centran muchísimo en los precios. Ojo, como dato, en Europa, especialmente con el que hemos visto con los franceses, ya no hay muchos controles al precio realmente pagado por pagar, son muy pocos. Donde se ha empezado a mudar, porque su sistema, su forma de control, su forma de llegar al importador ha ido evolucionando constantemente, los importadores ya no se la juegan con modificar el precio realmente pagado por pagar. Donde se la están jugando es con los fletes y con los seguros. Es ahí donde están empezando a cambiar, es ahí donde están empezando a reducirlo, para tener un poquitito de margen de precio competitivo en su mercado. Eso ya es una muestra, digamos, que en realidad no es algo imposible lidiar con los riesgos por los precios realmente pagados y que los bajen. No, ya hay herramientas, y es algo que se debe de jalar. En algunos casos, lo más recomendable es directamente ya empezar a generar controles para ambos lados, ¿no? Presente y hacia atrás y ver cómo se mueve. Es una manera de reducir también las intenciones por este lado. Pero también tenemos otros temas más coyunturales, como es el tema del contrabando, que genera mucha presión en las empresas, que en algunos casos se ven obligados a buscar la manera de reducir sus costos para ser competitivos en el mercado, que eso lastimosamente, lo siento mucho, escapa
al tema del acuerdo de valoración. Eso ya es otra línea, eso ya es otro lado. ¿Debe resolverse de alguna manera? Sí, posiblemente debe resolverse. Hacer una lista de toda la mercadería que se contrabandea, que se sabe de manera directa o indirecta. Y en momentos donde el contrabando aumenta, como Año Nuevo, Navidad, pues liberar las importaciones de los que lo traen de manera legal. ¿No? Decirles, bueno, quienes traigan a través de los conductos regulares, hagan una importación, pues los televisores ya no pagan el 10% del GA, van a pagar el 5% y el IVA van a bajar a 5 en esas épocas. Vas a generar que el mercado se sature de productos y además vas a hacer que pagar impuestos te sea más lucrativo que pagar un contrabandista o un pilotero. Esa es otra manera que hacen en algunos lados, es reducir los impuestos, y en Bolivia se puede, ya lo han hecho. Lo han hecho con los bienes de capital, ya han sacado un decreto supremo, sí, el decreto supremo, por el cual las importaciones de bienes de capital dirigidos al sector agrícola no están pagando impuestos, no pagan IVA, eso quiere decir que se puede, se debe. Ahora, retirémoslos a productos que se contrabandean muchísimo. Y específicamente a productos que Bolivia no produce, tecnológicos, que es donde más se pierde dinero, y simplemente ganamos como país el porcentaje que se le paga al contrabandista, que debe ser entre el 5 o el 8% del valor del bien que te cobra. El camión debe cobrarte unos $10,000, unos 5,000 por contrabandearte. Lo quitaremos de un plumazo y en vez de que él se gaste con esa plata, hacemos entrar en competencia a la aduana con los piloteros. Pagar un pilotero $5,000 por camión, pagar a la aduana $4,900. ¿Qué te conviene? Pues no voy a la aduana, no meto por ahí. Encarecer el contrabando. Esa es otra manera de ver esta línea de lucha contra el contrabando. Hacerlo más caro. Si lo haces más caro, no es rentable y no conviene meterse ahí y te vas por el conducto regular. Creo que por la situación que tenemos nosotros y las limitaciones de personal y las monstruosas fronteras que nos vienen, no nos vendría mal esta situación, encarecer el contrabando, cambiar de política, cambiar de estrategia y saltarnos al otro extremo. ¿Y por qué? Es mejor volver a una economía de escala a nuestros ingresos con tus ingresos por comercio exterior. Claro, mientras más entre, mejor se van a dar. Bien, bueno, llego hasta aquí con esto del avance. Quisiera ahora escuchar sus consultas, sus preguntas, sus dudas y agarrar este tiempito que nos queda para resolver lo que ustedes o no haya yo podido explicarlo de manera clara. Se entiende por precios de referencia y por acuerdo de valoración. Por favor, se los dejo para que ustedes coordinen con Víctor, y a Víctor me comentará cuál es la opción más acorde, si es que exponen o le escriben a él, y me lo van pasando las preguntas. ¿Te parece bien eso, Víctor? Gary, muy bien, muchas gracias. Bueno, agradecerte primero por muy buena la exposición. Se ha entendido, ¿no? Para que se entienda, empezó de atrás para adelante, ¿no? Para que se pueda entender, empezamos primero con los precios de referencia, obviamente se ha seguido después los métodos de valoración, pero para que se vaya entendiendo, ¿no? Para que vayamos comprendiendo mejor. Tenemos el chat dentro del Zoom, para los que no puedan activar su audio para hacer alguna consulta, o pueden levantar en las reacciones, hay una manito, habilitan su micrófono y hacen la pregunta directamente. Estamos en un taller, ¿no? Es decir, pueden hacer la pregunta directamente al licenciado Gary Ferrell o a mi persona si es que estoy en condiciones de responder, obviamente, ¿no? Pero, a ver, mientras piensan, vamos analizando todo lo que ha hablado el licenciado Gary Ferrell y todo lo que se refiere a la importancia de la valoración dentro de la operativa aduanera, ¿no? En realidad, lo que queremos, fuera de que esta es una norma internacional, obviamente, pero la aplicamos en todos los esquemas de comercio internacional, es decir, los bloques comerciales o los países independientemente, nosotros en Bolivia justamente creo que estamos en pañales todavía en la cuestión de valoración o los precios de referencia justamente. No hay profesionales, sí conozco a algunos, como el licenciado Gary Ferrell, que sí están intentando hacer esos cambios justamente para que esto no perjudique, porque no solamente es la cuestión del valor, sino todas las restricciones, burocracias que pone la administración aduanera, el Ministerio de Economía y Finanzas, hasta el mismo gobierno, ¿no? Encareciendo mucho a las importaciones en cuestión de la subida de gravámenes arancelarios para algunas mercancías. Según el gobierno es para proteger la producción nacional, pero como decía el licenciado Gary Ferrell,
muchos de estos aspectos genera, en vez de ayudar, genera más contrabando. ¿Por qué? Porque los importadores ya no van a querer importar, fuera de que le han subido el gravamen arancelario a ciertas mercancías. Además les están pidiendo certificaciones, autorizaciones previas. Entonces es muy difícil competir con los contrabandistas, ¿no? Yo siempre voy a hablar de eso porque he estado en la unidad de control aduanero y en la lucha contra el contrabando. Entonces es muy difícil. Podemos agarrar 5 camiones de ropa, pero por la plata que ejerce la situación de ingreso ilegal de televisores, línea blanca, línea negra, entonces nos van a dejar la ropa, ¿no? Y lo de contrabando, televisores, computadoras, van a ingresar. ¿Ok? Y ahora que se está haciendo un manejo ya por el Ministerio de Defensa y el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, no se ve los logros que se debería, ¿no? No hay una lucha constante ante el contrabando. Pero bueno, en realidad todo eso genera, si estamos hablando de procedimientos, si estábamos hablando de toda la operativa aduanera, tenemos que hablar, cuando te revisan las administraciones aduaneras, es desde la partida arancelaria, hablamos de nomenclatura arancelaria, valoración para el pago del gravamen arancelario de impuesto al valor agregado, tomando en cuenta que, obviamente, ¿no? Impuesto al valor agregado para la aduana es 14.94% y el gravamen arancelario dependiendo a la partida arancelaria, dependiendo a la mercancía. Certificados de origen, de acuerdo, valga la redundancia, a los acuerdos de complementación económica que tenemos dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración. Es importante, no solamente la valoración se va a apoyar en todo lo que se especifica en norma internacional, como dijo el licenciado Gary, como lo digo yo, la Organización Mundial de Comercio y la Organización Mundial de Aduanas son las que han generado este tipo de normativas. La ley, el reglamento a la Ley General de Aduanas es normativa internacional. Si analizamos la Organización Mundial de Aduanas y Organización Mundial de Comercio, donde nace nomenclatura arancelaria, nace valoración, nace normas de origen, los procedimientos de acuerdo al convenio de Kioto, procedimientos y los diferentes procedimientos o regímenes aduaneros, perdón, dentro de lo que está dentro de nuestra normativa de la ley y el reglamento. Entonces, si aplicamos toda la normativa internacional, tenemos que hacerla, estamos dentro de un bloque comercial que es la Comunidad Andina de Naciones, también hay normativa, obviamente que esa normativa es la misma, es decir, como estamos explicando, toda la normativa internacional la aplican todos los países miembros, pero la adaptamos a nuestra idiosincrasia, al manejo operativo que nosotros tenemos dentro de la aduana nacional o el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a eso, hay que ver. Hemos analizado, y el licenciado Gary Ferrer muy bien lo ha dicho, que la presentación legal, vuelvo a tomar esa palabra, legal de tu factura, no te tendría que perjudicar en nada, ¿no? Te tienes para qué defender. Pero por la misma idiosincrasia que digo, pues, mercancía que viene de China, zonas francas, como comentaba el licenciado Ferrer, de zonas francas, ya es para que la administración aduanera tenga esa duda razonable para revisar precios, ¿no? Porque las facturas generalmente de esos lugares vienen subvaloradas, ¿no? Entonces, si uno tiene la predisposición de presentar los precios reales, se podría llamar tu factura legal, no tienes por qué negar o pelearla, como se dice, ¿no? Generalmente los importadores, por no tener inconvenientes, porque sus mercancías no se queden en la aduana, por no sacar una boleta de garantía, aceptan los precios que a veces son precios que no corresponden a los precios reales que sacan los técnicos. Los técnicos de aduana tampoco son valoradores en todo su ámbito, entonces se pueden equivocar, ¿verdad? Y nosotros tenemos, o el importador, o ustedes como asesores, para defender sus precios, es decir, hay que defenderlos, porque en algún momento si aceptamos, pagamos lo que dice el técnico, ¿qué estamos haciendo? Estamos justamente llenando esa base de datos con precios que no corresponden y sobre los mismos precios nos están tomando los valores que llegan, que no son los correctos, ¿no? Muy bien. ¿Alguna consulta, pregunta? Levante la manito o puede escribir en el chat.
Yo sé que hay muchas preguntas. Hagámoslas. Jorge Eduardo, puedes prender tu micrófono. Buenas noches, Licen. A lo que estaba viendo, lo que disertó el licenciado Gary sobre una base de datos. Esa base de datos es la que está subida directamente en los precios referenciales en la página de la aduana. Sí, efectivamente hay algunos precios que son obtenidos de importaciones pasadas y también algunos son obtenidos de unos catálogos que tiene la misma aduana. Pero sí, los precios están ahí subidos, son obtenidos de importaciones pasadas. Generalmente estos precios de referencia que están en la página de la aduana, según el conocimiento y los contactos con igual el Departamento de Valoración de la Nacional, están todos los precios, porque es un requisito que te exige a nivel internacional que estén todos los precios de todas las mercancías, pero muchos de nosotros, me incluyo, no sabemos buscar los precios en esas páginas y los técnicos tampoco, entonces faltaría un poco también de instrucción, educación respecto a el manejo de ¿qué te puedo decir? De este sistema, ¿no? De precios de referencia para que puedas ubicar lo que tú estás necesitando, si es que eres importador, para verificar si te están aplicando un precio de referencia adecuado o no, ¿no? Pero como ha dicho el licenciado Gary Ferrell, tenemos que el 95%, si nuestras facturas son reales, tenemos cómo defenderla, ¿no? Ok, Licen, muchas gracias. Luisito, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Quiero, aprovechando la pregunta que hizo Jorge Eduardo, quería preguntar dos temas. ¿Qué tan actualizada está la base de datos de la aduana, en primer lugar? Y el importador, si hace la consulta previa a la mercadería que le van a embarcar, puede hacerla cuando le mandan la cotización, primeramente, para ver si es que es correcto importarla o no. Esas dos preguntas tendría. Ya, Luis, gracias por la consulta. En primera, la información, si están actualizados o no, es algo que lo maneja de manera interna la aduana. Es una información que no creo que la comparta con facilidad. En todo caso, la base de datos lo dice dónde han obtenido y si lo dice, no lo dice de manera completa. Y depende de las estrategias que tenga la aduana hacia adentro. Si la aduana establece de que los precios tienen validez de 5 años hacia atrás, para ellos está actualizado. Pero para el importador, al momento de averiguar de qué época o de hace cuánto tiempo es ese precio de importación, va a cambiar su táctica y directamente ya tiene que decir que ese precio no está actualizado, no es un momento aproximado y tiene que presentar la información por la cual considera que no está adecuado al momento aproximado el dato dado por la aduana nacional. En pocas, es muy difícil que nosotros sepamos si los datos están actualizados, porque es una información que lo maneja de manera interna la aduana. Y además, si aunque lo colocase, no tenemos muy en claro cuáles son los plazos que tienen o consideran ellos como un momento aproximado. ¿Vale? Bien. Por otro lado, no debería de afectar. Si el precio del bien que tú quieres importar está en la base de datos, y lo tomas como referencia para ver si es negocio traer un bien o no a Bolivia, no debería de afectarte. Si tienes un producto barato en el extranjero y la base de datos de la aduana está con un 20-30% por encima, no debería de afectar porque debes de preocuparte tú de tener los debidos descargos. Lo único que sí te serviría es que si tú ves en la base de datos un precio por encima de lo que a vos te lo van a ofrecer, lo más recomendable es que desde ese momento empieces ya un poquito a evaluar qué descargos tienes, qué documentos te puede dar el importador, el vendedor, y además empezar a gestar una buena relación con el vendedor, donde le vayas a decir, necesito que quizás más adelante me puedas enviar una certificación o me puedes enviar algún catálogo en tu país de destino, de origen, o en todo caso, si tienes algún documento de exportación. O sea,
Solo, por lo menos yo lo entiendo, es que al momento de que tú corrobores de que el precio de un producto que vas a traer está por debajo de lo que ha colocado la aduana en su base de datos, usarlo para empezar a conseguir descargos. Y había cimentar una relación buena con el vendedor para que él también te entregue certificaciones desde origen y de esa manera resolver las dudas de la aduana. No creo necesario que anules un negocio simplemente porque la aduana va a intervenir, porque crees que va a tener una duda sobre tu valor declarado. No lo veo acorde. Personalmente te lo recomendaría que no hagas eso. Te va a perjudicar enormemente y además vas a perder muchos negocios. Te estás rindiendo antes de entrada frente a la aduana y eso no es conveniente para nadie, ni para aduana, ni para los importadores. No es recomendable. Yo personalmente te diría que no lo hagas de esa manera. Utilizarlo simplemente para conseguir herramientas, instrumentos y documentos que te vayan a servir para descargos porque crees que te van a observar tu valor declarado. Nada más. No es bueno hacer eso. Nos vemos perjudicados y además perdemos una oportunidad, en ese caso, todos, de que tú como importador puedas defender tu precio y esa base de datos se actualice, que es lo que al final lo que queremos, una base de datos actualizada con datos recientes. Por lo menos esa es mi opinión, Luis. Espero te haya servido. Ok, licenciado, Bueno, muchas gracias por su respuesta. Me aclaró bastante. Sheila. buenas noches, licenciado. Conforme al tema que están tocando sobre la actualización de la base de datos, en la aduana se actualiza la base de datos en base a los despachos aceptados bajo el primer método, porque ya que estos cumplen todos los requisitos para aceptar el valor declarado, ¿no? Y constantemente con esos despachos se van actualizando estas listas. No es que se actúa bajo listas antiguas o con precios viejos, ¿no? Muy bien, Sheila, muchas gracias. Sheila, una consultita. Bueno, dentro de esos precios, porque sabemos que a Bolivia no llega la mayor parte de las mercancías del mundo, ¿no? Pero tendríamos actualizados la base de datos con todas las mercancías dentro de nuestro arancel de importaciones del Estado plurinacional, porque si no se actualiza con mercancías que ingresan, digamos, con los precios que son aceptados, yo creo que también están eh, aceptando en Canal Verde sin hacer el análisis correspondiente, ¿no? Porque amarillo rojo también, creo yo, como ex funcionario de aduana, que traería muchas diferencias, porque como les decía, muchos importadores aceptan lo que dicen los técnicos por no seguir la burocracia, por no pagar o presentar su boleta de garantía. Todos los precios que tal vez estén en una mercancía no sean, a mi parecer, otra vez, porque es un criterio personal, no sean los indicados, ¿no? Entonces, tal vez si tuvieras algún conocimiento respecto a eso, o licenciado Gary. Bueno, en parte a lo que señala en la aduana, se toman precios referenciales, no solamente la base de precio a la cual, bueno, ese es nuestro primer paso, ¿no? Tomar la base de precios referencial, pero como indican, no todas las mercancías ingresan, o no son las mismas. Entonces, se toma otro tipo de base de precios de otras páginas habilitadas para tomar este precio, ¿no es cierto? Y con respecto a la segunda pregunta que usted comentaba, de los despachos de Canal Verde, pues más que todo, de un tiempo aquí he estado viendo que en la aduana han estado saliendo la mayoría de los despachos Canal Verde, ya que como tiene conocimiento posterior o se le asigna un técnico y le hacen una fiscalización posterior, ¿no? Así es. Y ahí es donde le hacen el ajuste de los precios, si correspondiera. Más que todo aquí a lo que estaba viendo, se hace el ajuste de precios cuando el importador, o en este caso su agencia despachante, para poder beneficiarse, ¿no? Le aplica una partida arancelaria que no corresponde. Ya aplican partidas arancelarias donde, por ejemplo, para la ropa no
no necesite una autorización previa o que aplique un arancel menor al 40%, por decirlo, ¿no? Más que todo en esas partes se está haciendo un, se les hace una observación a la partida arancelaria, se les aplica una contravención y se le coloca la partida que corresponde, y con eso no quiere decir que se les está aumentando el valor, ¿no? Se está colocando la partida que le corresponde. Y como usted tiene conocimiento sobre eso, ¿no? O sea, ya ha trabajado en la aduana y sabe qué es ponerle una partida correcta y qué es ponerle una partida que se asemeje, pero que es incorrecta. Exactamente, así es, Elita. No, y en realidad en todos los talleres o en mis clases siempre hablo de eso, ¿no? Fuera de que sea Canal Verde, que no se queden tranquilos ni agencias despachantes ni importadores, porque en realidad son las agencias que no trabajan bien las que, o los mismos importadores que le dicen a la agencia, ponme esta partidita arancelaria porque va a salir Canal Verde, digamos, ¿no? Pero no toman en cuenta que cualquier rato esos canales verdes están siendo revisadas por el Departamento de Fiscalización y cualquier momento va a caer fiscalización y obviamente por una mala aplicación de partida arancelaria, contravención, obviamente va a cambiar el valor dependiendo de la revisión que se haga. Generalmente no se cambia porque es la partida arancelaria, pero esa partida arancelaria conlleva a contravención, omisión de pago, o en algún caso el comiso de las mercancías, porque está aplicando tal vez una partida arancelaria donde no le solicita certificación o autorización previa. Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. Bea, muchas gracias, Sheila. Bea, tu pregunta. Buenas noches. Buenas ¿Cómo noches. está, Beatriz? Buenas noches. Bueno, con la ingeniera Sheila yo difiero. La base de datos, tú sabes que mi fuerte son importaciones de vehículos, ¿no? Nacionalización de vehículos. La base de datos, donde nosotros entramos para ver un valor referencial de vehículos, le diré que no está actualizada. Tenemos muchos vehículos que hasta el 2018, modelo 2018, los cuales, como verán, de un año a otro, como dicen, varía bastante el precio. Nuestro cliente es un importador, se podría decir mayorista, porque no trae ni 10 ni 100, trae 500 vehículos cada 2 meses. Entonces, de procedencia china, obviamente. Nosotros siempre andamos verificando en la base de datos si hay, ¿no?, alguna diferencia de los valores declarados en la factura, y hay cierta diferencia de 100, 200, 300 dólares, ¿no? Una marca china, otra marca. Obviamente, un segundo. Constantemente nosotros mirando la base de datos, no encontramos de hace mucho tiempo alguna varianza, ¿no? No hay solamente los únicos modelos o las únicas marcas que están prácticamente al día con 2 años de diferencia son las de Toyota, ¿no? La marca Toyota. Después tenemos, por ejemplo, un canal rojo que hemos tenido que sacarlo con boleta de garantía, porque exorbitante la diferencia a la cual nos han valorado. Un minibús chino de 12.900 dólares, valor FOB, nos lo elevaron a 24.000. Y no me quisieron decir de dónde han sacado ese valor, ¿no? Obviamente el cliente no está de acuerdo, emitió una boleta de garantía en favor de la aduana y sacó su vehículo, ¿no? Y lo va a pelear porque tiene cómo. Entonces, yo puedo, por eso difiero de lo que dice la licenciada, de que están actualizando y se basan en las importaciones. También difiero de eso porque nosotros llevamos más de 7 años importando esos modelos y hasta ahora nos han insertado
esa marca, que es conocida en toda Bolivia. Quinlón, no hay más que en buses grandes, que lo insertaron cuando trajeron los famosos Tupacatari, creo que entraron a La Paz, al Alto, fueron los únicos que insertaron, ¿no? Después no hay más Quinlón, si ustedes verifican. Llevamos más de 7 años, como le digo, de importaciones, ¿no? 15 años, 8 años con importaciones de zona franca y Iquique, y después cuando ya empezaron ya 5 años más o menos de importaciones directas, 3, 4 años de importaciones directas de China, ¿no? Igual, no hay eso. Y uno les muestra pruebas, les muestra los vouchers, les muestra los bancarios. Y la verdad que no hay raciocinio por parte de ese. O sea, que debe haber un séptimo método de evaluación para ello, que desconocemos. Porque uno de los 5, ni el sexto, que es el raciocinio, como dijo el licenciado Ferrer, no lo hemos podido nosotros reconocer en esas valoraciones que nos han hecho últimamente. Y bueno, como sabemos, entran, los hacen rotar, los técnicos son nuevos, a lo mejor están en aprendizaje y bueno, ahorita están prácticamente todos son nuevos. Y la relación es que deberían meter gente que conoce, ¿no? Y no alguien que va a entrar a conocer. Claro que la práctica hace, ¿no? Al técnico, lo hace mejor, pero debe conocer algo. Los técnicos aprenden de nosotros en un principio y después ya se hacen mañosos. No lo digo por aquí, por todos los técnicos, ¿no? Porque podemos rescatar excelentes profesionales también, ¿no? Eso es solamente un aporte, no estoy haciendo ninguna consulta directa, un comentario, pero sí haría una consulta. El licenciado mencionó factores de riesgo, ¿no? Los factores de riesgo los podemos denotar de qué forma, digamos, si son, o sea, es un factor de riesgo importar de China cuando todo lo que entra de China, o sea, cuando todo lo que entra en realidad viene de China. ¿Y por qué es un factor de riesgo que venga de China? Ese en realidad es un punto que yo estoy preguntando. ¿Por qué es un factor de riesgo? ¿Porque no hay la documentación que respalde? ¿O por qué efectivamente? ¿Por qué la aduana denota que es un factor de riesgo la procedencia de un producto? Esa es mi pregunta. Ya, vale. Relación al tema de los factores de riesgo, ¿no? Cada país, según su experiencia, según todos los controles que haya hecho con anterioridad, establece qué datos deben ir dentro de un factor de riesgo. En el caso de Bolivia, había hablado, igual que el de Perú y Colombia, un factor de riesgo es que la mercadería venga de una zona franca. Zona franca Colón, zona franca Iquique, y eso es muy conocido. Los trabajos que hacen algunas empresas en estas zonas francas de presentación de documentos que no van con la transacción. Ahora, ¿por qué el tema de China? El tema de China, amén de las políticas que pueda tener la aduana, si haces una cotización con algunos proveedores, te recomiendo la página de Alibaba, te vas a encontrar que las empresas tienen valoraciones sencillas, buenas, altas o malas, y algunas empresas están con una calificación Gold, que es dorado. La misma página establece que dentro de sus vendedores existen empresas que pueden no ser serias y que para ser consideradas serias tienen que estar en una lista que se llama los dorados, que ya se reconoce que Alibaba misma certifica que son empresas fiables, que exportan con lo que realmente se ha comprometido y que no vas a tener muchos problemas con ellos en cualquier trato. Bajo esa línea, si el mismo, una página tan grande como Alibaba te establece que hay empresas que posiblemente no trabajen bien,
es una alerta para todos, de que este país tiene, por ser el tamaño, por ser además uno de los principales exportadores de bienes acabados, tenga entre sus filas exportadores que se dediquen a hacer algún trato no muy correcto para sus clientes. Eso es lo que principalmente genera que muchos países consideren a los productos hechos de China, a los productos que vengan de China, considerarlos que sean de factores de riesgo que hay que darle su debida revisada. ¿Cómo solucionas eso? ¿Cómo reduces el riesgo? En principal, tus descargos. Y si tú lograses como importador, si ojalá tú puedas tener un contacto con tu cliente y puedan ubicar algún documento de exportación de China, yo personalmente hasta ahora no lo conozco, donde se indica el precio de exportación, te vendría bien como descargo, porque es una institución pública, una institución que se encarga de velar el comercio exterior, la que te va a indicar que se ha colocado en su documento de exportación un monto X y te puede dar. No tiene mucho que ver alguna prueba o una falta de ella sobre los productos que se vengan en China. Es simplemente el tamaño, el volumen de exportaciones de este país, las empresas que existen y el sinfín de intermediarios que hay y los comportamientos que puedan tenerse. Tú sabes que entre más grande un sector hay más posibilidades de que algunos se comporten de la manera incorrecta. Se guían en eso. Además, por otro lado, también está la experiencia de las aduanas que debió haber tenido con muchos importadores. En el caso que yo te cito, he tenido muchas importaciones donde el vendedor estaba radicado en un lugar distinto donde vendía el producto, estaba metido en una zona como era Hong Kong, que solamente hay intermediarios, no hay fabricantes. Era muy difícil hacerle un seguimiento a la cadena de precio, a la cadena de ventas y reventas de un producto que, en fin, te puede ayudar para establecer un precio correcto. O en todo caso, probar que realmente el precio ha sido el debido declarado. Es de ahí donde surge ese problema. Países como Europa, que la mayoría de los países tienen documentos de exportación, países como Sudamérica, donde la mayoría genera DUEs, donde tú puedes ver el precio de exportación, no están dentro de los factores de riesgo. Porque hay una institución pública de por medio que vela porque el precio sea el correcto para la devolución de impuestos y también para efecto de cobro de impuestos. La Argentina es uno de los pocos países que aplica el acuerdo de valoración en las exportaciones. Pues, tú como importador, tú como aduana no vas a desperdiciar tu tiempo con los productos de la Argentina porque ya viene con un precio establecido y además hasta por encima del normal, porque lo que interesa a la aduana argentina es cobrar más impuestos. Esas cositas son las que sacan a uno u otro producto del otro. Por otro lado, también está el tema de quién te vende a ti el producto. Si es un intermediario, no es el fabricante, viene de la China, o lo has comprado a alguien que está en Hong Kong y no en la fábrica, eso es una suma también de factores de riesgo que se van a tener. Pero eso lo van a establecer directamente cada administración. En el manual que hemos visto, cada administración establece sus líneas de factores de riesgo, también los productos y todo ese lado. Sobre el tema del vehículo que ustedes tienen, la verdad que es enorme la diferencia. Estamos pasando de 15,000 a 20 y tantos mil. En esa línea habría que ver el tema de los descargos que vayas a tener, lo que se ha pagado, las características y algún dato en específico. Y además hay otro tema, dentro del acuerdo se te está permitido que vos como importador exijas o pidas que se te especifique el método que se te ha utilizado y por ende el método que vaya jalado a esa aplicación tiene también establecido el precio y las fuentes donde han obtenido. He visto algunos procesos ante la superintendencia donde los importadores han presentado los descargos y además hecho una comparativa entre el precio que ha tomado el importador, perdón, el funcionario